Bienvenidos, ¿cómo están? A otro episodio de Entre Líneas. El día de hoy estamos acompañados de Natsi Ramos. Estamos en presencia de una jovencita promesa local y bueno, obviamente nacional también por todos los estudios y todos los trabajos que ha estado haciendo Natsili. Y pues bueno, les vamos a leer un poquito de su perfil profesional. Y dice que es fisioterapeuta holística con 8 años de experiencia en terapia manual, regulación del sistema nervioso y cannabinología terapéutica, especializada en el tratamiento de dolor crónico, estrés y disfunciones musculoesqueléticas mediante un enfoque integral, ético y personalizado. Un currículum bastante abultado para una jovencita de apenas 25 años, con 8 años ya de experiencia. Natsi, bienvenida. ¿Cómo estás, chula? Hola, ¿qué tal a todos? Muchas gracias por la invitación, Diego. Es un gusto estar aquí y poder compartir toda mi trayectoria y la experiencia que tengo dentro de mi vida profesional. Muchas gracias. No, gracias a ti por aceptar la invitación, Natsi. Y yo creo que más bien el gusto es nuestro, que vengas a compartir toda esta información que has recabado en muy cortos años de vida, pero en una trayectoria ya muy larga como profesionista, Natsi. Pues vamos empezando por lo primero, Natsi. Claro que sí. ¿De dónde eres, Natsi? Soy de Guadalajara, Jalisco, vivo en Tlaquepaque actualmente, aquí radico y pues de aquí viene toda mi familia, entonces aquí es donde imparto toda mi trayectoria profesional. Muy bien, Jalisquilla, y se le nota, tremendos sí. Ojonones. Claro que sí. Natsi, entonces bueno, naces aquí en Guadalajara y tengo yo entendido que todo este tema de la terapia física viene de familia, ¿no? Así es, viene desde mi abuelo materno, Elías Ramos, en paz descanse, quien fue la persona que comenzó dentro de mi familia a tener conocimientos ancestrales, tradicionales, con técnicas manuales, quiroprácticas, de herbolaria, y ya posteriormente mi mamá siguió estudiando y aprendiendo sus conocimientos. Entonces, pues desde niña, literal casi desde cuna, tengo viviendo y conociendo y aprendiendo pues todos los conocimientos que me han impartido desde mi abuelo y mi mamá. Entonces ya desde ahí viene mi experiencia, por eso algunos añitos ya de experiencia en toda la parte profesional, pero pues recalcando que viene desde mi abuelo Elías. Ah, muy bien. No, pues es un elemento natural ya para ti, Natsi, ¿verdad? Todo esto sí. De la terapia física, y lo digo por experiencia propia, personas muy profesionales, muy buenas en su área, la verdad. Nosotros ya hemos asistido con ustedes, contigo y con tu mami ya 7 años, casi 8 años que hemos sido ahí sus pacientes, y la verdad es que son personas bastante profesionales y buenas en lo que hacen, Natsi. Nosotros en lo personal no nos tocó conocer a tu abuelito. Pero bueno, hay las palabras de tu mami siempre de mucho amor, de mucho cariño. Bastante. Y nos platica que también fue luchador, ¿no? Sí, tiene una gran historia. La verdad es que mi abuelo fue una gran persona, fue un gran hombre, y sobre todo que fue una persona muy extrovertida. Le gustaba aprender, le gustaba hacer cosas diferentes, pero siempre fue una persona que traía sus conocimientos muy arraigados y que él quería poder dejar su legado. Entonces nosotros pues continuamos con lo que él nos dejó, con todo su aprendizaje. Con todo este trabajo. Así es. Y ya especializándolo un poquito más, ¿no? Porque bueno, la ciencia siempre va avanzando, claro, ¿no? Que sí, se va innovando constantemente. Sí, y la verdad es que para las personas que no tengan como ese conocimiento y ese adentramiento en una terapia física, pues todo es ciencia. Es. Que a lo mejor ustedes lo llevan a la práctica de manera manual, y que mucha gente dice, es que es un huesero. Así es. Pues la verdad es que las personas, sobre todo aquí en México, realmente no tenemos ese conocimiento de identificar cada
pues cada persona que realiza todo esto, por ejemplo, los hueseros, los sobanderos, y las personas así los conocen. Ya ahora, como tú dices, la ciencia va avanzando, ahorita existe lo que es la fisioterapia. Entonces, cuando yo comienzo a trabajar ya un poco más con pacientes, con mi mamá y todo, porque pues yo fui su lazarilla, yo fui su aprendiz, y ella sí me mencionaba que tenía que prepararme, o sea, que no solamente eran los conocimientos que ella me estaba impartiendo, sino prepararme y tener más teoría, más conocimientos más amplio para poder dar una buena atención al paciente, sobre todo. Entonces, ahí es donde entra esta parte que las personas empiezan a identificar que ya no somos sobanderas, ya no somos hueseras, ya somos algo más, ¿sabes? Y me da mucho gusto que las personas ya estén conociendo, porque esto de la fisioterapia tiene ya muchos años, pero no era tan conocida aquí en México. Entonces, ya ahora las nuevas generaciones sí debemos darle sobre todo una seriedad a todo esto, porque pues ya no somos un sobandero, ¿sabes? Ya no somos un huesero. Entonces, que la verdad es que mis respetos para todas esas personas, pero sí ya hay que prepararnos un poco más, porque todo esto es muy delicado, sobre todo el tema de la salud. O sea, estar lidiando con un paciente es muy delicado, y para eso sí hay que prepararnos. Sí, efectivamente, ustedes tienen en sus manos pues ya partes importantes del funcionamiento físico de las personas. Así y es. No solamente físico, sino ya temas de salud. La verdad es que yo lo digo abiertamente, yo siempre batallé con temas, yo decía, es que me siento raro y mis rodillas, me pasa esto, me pasa lo otro, y tu mami fue la persona que me dijo, Diego, lo que tú tienes es ansiedad. Así es. Si tú no te tratas primero la ansiedad, yo nunca te voy a poder arreglar tus rodillas. O sea, te las vas a estar descomponiendo cada 8 días, cada 15 días. Es más, tú puedes salir de aquí, te vas a un juego, te enojas y se te descompusieron tus rodillas. Entonces fue una detección que yo tuve de un problema psiquiátrico, vamos a ponerlo desde este punto. Mental. Así es. Por medio de la fisioterapia. Sí. Sí, la verdad lo que hace mi mamá en su trabajo es algo muy especial. Yo considero que es una persona que va más allá de cualquier profesionista, de cualquier fisioterapeuta. ¿Por qué? Porque lo que ella hace con el paciente es todavía muchísimo más adentrado a la persona, al paciente. ¿Por qué? Porque ella tiene la sensibilidad para poder detectar ciertas cosas, ciertos comportamientos. Aparte también la experiencia que ya tenemos con los pacientes, pues aprendemos a leerlos, aprendemos a conocer ciertas cosas, ciertos padecimientos que ustedes no se dan cuenta. Y ustedes viven normal, pero ya con nuestra experiencia podemos detectar ciertas cosas, ciertas cuestiones que podrían mejorar su calidad de vida, sobre todo. Entonces, no es que como tal en la fisioterapia se haya detectado, sino como terapeuta empezamos a tener un contacto directo con el paciente, y es así como vamos detectando ciertas cosas. Ciertas situaciones. Ahorita decías algo muy importante, Natsi, que nosotros como pacientes vivimos normales, pero yo creo que más bien no vivimos normales, sino que normalizamos algunos malestares que decimos, pues es que se me torció el pie y así me quedó, ¿no? Y nunca te atendiste, nunca hiciste una rehabilitación, ningún tipo de temas al respecto. Así es. Y lo normalizas, ¿no? Sí, sobre todo porque el mexicano tiende a acostumbrarse y a normalizar, como tú dices, el dolor. O sea, nosotros nos acostumbramos y para nosotros es normal, o sea, como de que, me tomo una pastilla, un analgésico, disfrazamos el dolor y continuamos con nuestra vida. Pero no es algo normal, y sí es importante tratarnos, o sea, cuidarnos, sobre todo cuando tenemos algún malestar o detectamos que algo no anda bien, sí es importante poder atendernos, para evitar muchas cosas, muchas enfermedades, y sobre todo también las lesiones, que es en la parte de fisioterapia. Tienes muchísima razón, Natsi. Fíjate que nosotros desde el punto de vista como dueños de una farmacia, el tema es que te das muchas veces cuenta que las personas van solamente por un alivio momentáneo. En el caso, por ejemplo, cuando busca la gente el ketorolaco.
Así es. ¿No? Vamos por el ketorolaco, ya sea inyectado, sea sublingual, sea tomado, pero buscamos un medicamento que sea fuerte, que nos libere de ese dolor para tener una cierta actividad, ¿no? Mientras trabajo, mientras duermo, mientras hago lo que sea, y no buscamos darle solución al problema de raíz. Así es, que justamente ese es un dato súper importante o un punto súper importante donde trabajas el problema de raíz y es ahí donde entra todas las terapias, todas las técnicas que nosotros trabajamos, que ya ahí englobamos todo, tanto la fisioterapia como la terapia holística, terapia manual, todo el tema del cannabis. Ahí es donde entra todo, porque todo es un conjunto de técnicas, de alternativas que van a ayudar a la recuperación más pronto del paciente. Natsi, mira, ahorita tocas temas bien como muy medulares, ¿no? Para todo esto, y es por lo que yo estaba tan emocionado de esta plática contigo, Natsi. Es que ustedes engloban muchísimas cosas para el fin de la salud, ¿no? Así es. Hablábamos al inicio, ¿no? Del tema del cannabis. Así es. Que ustedes lo están utilizando de una manera activa dentro de sus terapias, y a esto voy. Tú en específico, Natsi, estás en 2 ramas llenísimas de tabúes. Llenas de tabúes. Y no sabes todo lo que ha llevado el hecho de involucrarme ya en el tema del cannabis, la endocannabinología, que es una alternativa real, es un tratamiento, mejor dicho, que es algo ancestral, o sea, no es algo nuevo. El cannabis no es algo que haya salido o haya surgido de la nada, no. El cannabis tiene años que existe, e incluso en Japón hay pinturas rupestres antes de Cristo donde tienen la planta del cannabis que ya la utilizaban para fines medicinales. Entonces, esto no es algo nuevo, y las personas sí se sorprenden que yo me dedique a esto ya en un ámbito profesional, porque no es normal, ¿sabes? Porque hay mucho tabú, hay mucho miedo, hay muchos estereotipos, pero ya en fines medicinales es otro mundo, o sea, ya es otra cosa totalmente diferente, que sí es importante darles una apertura de conocimiento, de información a las personas para que se empiecen a educar en esa parte, para que vean que ya no es algo para alucinar, para loquear, o sea, sí, los métodos que se utilizaban ¿verdad? Antes, así es, de manera recreativa, y que todo va de la mano. Por ejemplo, yo he llevado tratamientos de dolor, o sea, ya por ejemplo en una metástasis, ya es un tema muy delicado, paliativo, donde sí se utiliza de manera recreativa, pero hay que saberlo utilizar. Sí. Entonces, para eso existe la endocannabinología, donde se dosifica, depende del paciente, depende de la enfermedad, del padecimiento, o para lo que lo busquen. Sí. En el caso tuyo, por ejemplo, de la ansiedad, sí, también es un método súper, efectivo, real, que también tiene muchos beneficios, y no solamente para eso, porque es un ¿cómo lo podemos decir? O sea, tiene muchos beneficios, ¿sí sabes? Ok, sí. Entonces, ¿tiene multiaplicable, diríamos? Podría ser, sí. Entonces, podemos utilizarlo para muchas cosas. Ajá. O sea, entonces, si tú, por ejemplo, lo estás tomando para un dolor de cabeza, pero también tienes una enfermedad, pero también tienes otro padecimiento, tu sistema endocannabinoide, que es cómo funciona en el cuerpo, porque el sistema endocannabinoide, ya hablando un poquito más adentrado de eso, está en los órganos vitales. Okay. ¿Va? Nosotros como humanos tenemos ese sistema que es un sistema de alarma. Por ejemplo, está algo caliente, yo quito la mano porque mi sistema de alarma me está indicando que me voy a quemar. Sí, ¿va? Claro, qué peligro. Ese sistema de alarma es el sistema endocannabinoide, ¿va? Okay. Entonces, ya desde ahí empieza a funcionar en tu cuerpo, porque, por lo que mencionaba anteriormente, están los órganos vitales, ¿va? Entonces, por eso es que el cannabis actúa muy
muy amigable con el cuerpo humano, e incluso con los animalitos también, con las especies mamíferas. Ok. Entonces, así es como funciona todo este tratamiento, y que ya hemos llevado muchos tratamientos con los pacientes, que la verdad hemos visto casos reales que han sido muy impactantes, muchos testimonios que la verdad me hacen querer continuar con toda esta investigación, con todo el aprendizaje de la cannabis. Sí, bueno, hablábamos ahorita, Natsi, de la cuestión de los tabúes, y precisamente parte esto de un tema en el que, por lo menos en México, ya, bueno, habrá otros países que nos puedan decir lo contrario, pero se encuentra mucho con el uso recreativo. Así es. De repente ya también pues con las cuestiones de adicciones, y se relaciona todo esto obviamente pues con las personas, con los malos, ¿verdad? Vamos a dejarlo así. Okay, entonces tenemos nosotros ese tabú de no, eso es un tema que va a causar una adicción, te va a causar una alucinación, entonces le vemos lo malo, porque desgraciadamente ha sido el uso que se le ha dado al cannabis en los últimos años, en los últimos muchos años, ¿verdad? Pero también hablando a la hora del método científico, el método científico no se reduce simple y sencillamente a creencias, sino a hechos comprobables. Así con es. Ciertos cuantitativos. tipos. Exactamente. Entonces, estamos hablando ya de un producto o de varios productos con múltiples aplicaciones que la ciencia les está dando su respaldo, porque todo eso que estás hablando ahorita tú, Natsi, pues es comprobable. Así es. Y no es nada más estar echando Correcto. palabras al aire, ¿verdad? Sobre todo eso. Yo empecé a adentrarme en la investigación de la cannabis. Cabe recalcar, yo comencé por uso recreativo, pero porque a mí me detectan un EBC isquémico, que es como un tipo de derrame cerebral, donde pues el dolor y los daños neuronales, los daños en el cerebro, son permanentes. Entonces yo estaba medicada, y posteriormente pues empecé a crecer, y pues los amigos y todo eso. Entonces yo empecé a probar en fines recreativos. Cuando yo sentí los beneficios, o sea, en mi cuerpo, me mantenía relajada, ya no me dolía la cabeza, o sea, porque era una cefalea intensa. Entonces, a mí eso fue lo que me motivó a darle otro giro, ¿sabes? Sí. Porque como tú dices, o sea, está la parte de los malos, está la parte de que hay falta de información o de educación en esta parte, que genera estereotipos negativos, pero que ya ahorita eso es pasado, ¿sí sabes? Ya ahorita hay mucha información, ya ahorita hay hechos reales, hay cosas que se pueden comprobar. Entonces, a raíz de eso fue como yo empecé a conocer la cannabis. Posteriormente ya me empiezo a dedicar a tratar con pacientes, que fue cuando empecé con mi mamá, cuando inicié con la práctica. Ajá. Y ahí di con un caso de una niña de 3 años con leucemia. Ok. Ajá, para esto yo ya conocía fuertecito. lo que era el sistema endocannabinoide, yo ya había estudiado ciertas cosas, ya me había encontrado con médicos, biólogos que se dedicaban a este tema, ¿no? Entonces yo me encuentro con este caso de esta pequeña mía, que fue un caso muy triste porque su caso era muy delicado, o sea, ella ya estaba desahuciada. Ok, ya entonces, en una etapa complicada de su enfermedad. Muy complicado. Entonces sus papás pues me dijeron así abiertamente que pues estaban esperando el momento, porque pues los niños no resistían a esa enfermedad. Entonces yo pues sí les dije, o sea, ya si está en esta etapa, denme chance de darle el tratamiento y a ver cómo funciona. Si no le funciona, pues ni modo, pero hay que hacer un esfuerzo. Hay que tomar esta alternativa y a ver si nos funciona. La niña, gracias a Dios, ya terminó su tratamiento de quimioterapias, porque pues obviamente llevaba ella su tratamiento, y el tratamiento del aceite fue un complemento que ella llevó.
Ok. Entonces, pues la niña terminó sus quimioterapias, actualmente tiene creo que 9 añitos, 10 añitos por ahí. O sea, sigue viva. Sigue viva. Sigue Qué viva. impresión. Sí, entonces para mí este caso fue un parteaguas, donde yo dije, esto funciona, esto es real, ¿por qué no ayudar a más personas? ¿Por qué solo quedármelo yo si puedo hacer algo por las personas? Sí, claro. Entonces, yo ahí fue, ese caso fue mi motivación para continuar. Entonces, ya posteriormente estuve trabajando con personas que se dedicaban a esto, de la investigación, que eran endocannabinólogos, y aprendí muchísimo. Ahí fue cuando empecé a empaparme de toda esta información, y empecé a ver muchos casos donde también ya en fines recreativos, la mayoría de personas con las que yo me relacionaba eran personas profesionales. Ajá. Eran abogados, arquitectos o personas amas de casa, que yo dije, ok, todos estos son pacientes, no lo están haciendo nada más por alucinar, por loquear, o sea, ya esto es algo más profesional. Sí. Y eso me motivaba porque yo decía, esto puede ayudar a todavía muchísimas más personas. Entonces, actualmente yo ya tengo 7 años trabajando el aceite. Uh-huh. Espero estar bien en las fechas. ¿Si gustas mostrarlo, Natsi? Me parece que se ve por aquí unas muestras, ¿no? Sí. Sí, sí, gustas mostrarlo para que conozcan tus productos las personas. Déjate ayudo, no te apures. Listo. Gracias, una disculpa. No te preocupes. Listo. Okay. Bueno, actualmente yo emprendí una marca que se llama Canalift. Y Canalift tiene productos que ya hemos puesto a prueba con muchos pacientes, entonces sabemos que es un buen producto, ¿va? Y es este aceite. Es este aceite el que nosotros impartimos con los pacientes, y también, pues tomando en cuenta ya a las mascotas, que también son parte de la familia, sí. También sacamos este otro producto. Ya con un uso veterinario, vaya. Veterinario, así es. Okay. Que todo esto ya está regulado, todo esto ya tiene su investigación previa, o sea, ya esto es un producto profesional que le estamos brindando al paciente, ¿sabes? Si no estamos hablando de cosas ahí aventadas a ver qué sucede, ¿verdad, Natsi? Como una preguntita, Natsi. Ahorita que nos platicabas de este caso de Mía que me dejó, pues primero me causó así como que me puso la piel chinita. Hablamos muchas veces de curas, ¿no? Y de cuestiones, decir, no, pues es que tiene que curar para que esto sirva. También muchas veces se nos olvida que todos vamos al mismo lugar, no vamos todos al pozo. Y a final de cuentas los tratamientos muchas veces es para mejorar la calidad de vida. Para que esas personas que estén enfermas o que tengan alguna situación complicada puedan tener esa enfermedad o puedan tener esa complicación de una manera más llevadera, ¿no? Que me imagino también ahí entra esta parte del cannabis. Así es. Sí, justamente lo que dices sí es súper importante. O sea, ya demostrándolo con ustedes con el caso de Mía, donde se muestra que es algo real, que da resultados reales, que ya es algo más estudiado, que ya lo hemos llevado a cabo en investigación sobre todo, porque Mía fue una prueba y error. O sea, Mía fue como, pues a ver qué pasa. Entonces, esto sí nos dio apertura para tratar casos todavía más delicados. Entonces ya ahorita, ese fue mi primer caso formal donde yo llevé el protocolo y todo esto, donde se llevaba un monitoreo con Mía, que los doctores estaban impresionados porque pues vieron su avance. Su evolución. Sus papás sobre todo. No, hombre, pues imagínate, ¿no? De pasar del hecho de estar esperando en qué momento tienes el deceso de tu hija. Así es.
Sí, sí, ahora súper ya delicado. verla como una niña, dices que empezó con los 3 años, ¿no? Cuando Sí. tú la empezaste a ver. Si mal no recuerdo, empezó entre 2 y 3 añitos, pero era pues una bebé, o Sí, sea. una bebé literal. Sí, o sea, estaba chiquitita. Sí. Y verla ahorita que ya está en la primaria, está estudiando, tiene ya su cabellito largo, porque pues con las quimioterapias, perdón, ya había perdido su cabello, tenía falta de apetito, sus emociones, o sea, todo estaba mal, ¿sabes? Todo era un descontrol. Entonces, cuando empieza a encontrar un equilibrio y sobre todo que su mamá lo empezó a notar, ella fue la que me dijo, ¿sabes qué? Este tratamiento sí le funcionó, hay que continuar. Hay que seguir. Y ahí fue cuando ella se convenció, porque la verdad sí yo no la veía tan convencida, que es algo natural, ¿sabes? Por todo el estereotipo que se tiene. Entonces, cuando ella empezó a ver los resultados, la verdad es que ella quedó pues muy agradecida y yo muy contenta y satisfecha, ¿sabes? Porque yo dije, claro. ok, entonces esto puede continuar. Y yo creo, Natsi, voy a sonar un poquito tonto, pero yo creo que si a cualquier padre tú le pones, tienes de dos, tu hijo se va en tanto tiempo, o en el peor de los casos, ¿no? Que lo que hablábamos ahorita de los tabúes, o tu hijo va a vivir una vida plena, una vida larga, siendo bien pacheco, ¿no? Yo creo que cualquier persona te diga, no, hombre, déjamelo pacheco. Sí. O sea, lo va a ver 40, 50, 60 años a lo mejor, en vez de pues yo llevarlo en su cajoncito a los 4 años. Así es. Por no liberarte de este tabú, por no liberarte de estas ideas que tenemos y ver el tema ya como una razón médica. Pero algo sí voy a hacer un paréntesis, sobre todo en lo que dices, pues ya más que ser pacheco, pues es un tratamiento profesional. Sí. No, bueno, lo digo o sea, ya en una manera, en el peor de los casos, ¿no? Sí, Entre claro. comillas, que diga, ¿sabes qué? Pues mi hijo se volvió bien pacheco porque pues tiene que utilizar esto de manera lúdica, ¿no? Vamos a decirlo, te hago Como la en mi ceñita. caso. Ándale. Como en mi caso. Pero el tema, o sea, ¿quién te va a decir, no, pues yo prefiero que no fume? Claro. Pues mejor yo lo entierro. Entonces es una puerta y es una manera viable, comprobable, económica y que funciona. Uh-huh. E incluso hay videos en las redes donde los niños se están convulsionando, o personas en general. Yo los que más he visto son en casos de niños que están en plena convulsión. Uh-huh. Les dan el aceite y contados de 3 minutitos empieza a bajar. A reducir. A reducir, así es. Entonces, por eso lo que tú dices es real, o sea, son casos que existen. Uh-huh. Y que a veces la gente tiene miedo el decirlo, ¿sabes? O sea, yo estoy tomando este tratamiento. Todavía lo dicen así como de que, ay, pues es que son gotitas de marihuana y que no sé qué. Entonces, bueno, no sé si me vayan ahí a cortar esta parte. No creo, Okay. Tú no te preocupes. Ok, pero ya cuando son casos así como de este tipo de personas, yo, sobre todo como terapeuta con mis pacientes, sí trato de darles una explicación amplia del sistema endocannabinoide, de la enfermedad o padecimiento que tenga, del cómo le va a funcionar, de qué es lo que les va a causar desde su organismo, cómo va a trabajar su cuerpo, ¿sabes? Okay. Para que la gente vaya perdiendo el miedo sobre todo, porque existen también estas personas que, sobre todo en las personas adultas, Ajá. que dicen, bueno, pues sí me las tomo, ¿no? Y se las toman. Pero no, es que me fue súper mal, es que yo me mareé y sentía esto y sentía lo otro. Pero a fin de cuentas, y algo que yo he súper comprobado, es que tiene mucho que ver la mente. Sí. El cómo tú le vas a decir a tu cerebro qué es lo que estás consumiendo. Es una predisposición, ¿no? Claro, porque ahí viene también lo del efecto placebo. Uh-huh. O sea, hay veces que
que si tú le das agua a la persona y le dices con esto te vas a curar, la persona se va a curar, porque Sí. mentalmente lo está trabajando. Entonces, es lo mismo con el tratamiento del aceite, pero por eso es que se le da una explicación previa. Claro. Entonces, es como una consulta. Es que ¿no? es ya la parte médica, ¿no? Sí, es una parte... Es la parte médica. Ajá, sí, científica. Sí, O sea, sí, tú vas con un médico y te dice, no, a ver, te da una receta y vas con un cuadro de una gripa viral, vamos a ponerle así, y te dicen, ¿sabes qué? La loratadina te va a quitar el flujo y si tienes por ahí alguna, se me olvidó el nombre, una alergia. Eso el paracetamol te va a quitar el dolor de cuerpo. O sea, hay una explicación detrás del medicamento. Así y es lo es. que ustedes le están brindando también, le están dando el derecho de saber a las personas que deciden tener este tipo de tratamientos con sí, ustedes. sobre todo para que conozcan, para que tengan la información. Y así es como he visto varias personas que van perdiendo ese tabú, ¿sabes? Porque pues ven tan solo que la abuelita ya está mejor, que la mamá ya está mejor, que la tía ya está mejor. Sí. Entonces las personas dicen, bueno, entonces sí es una opción. Sí. Lamentablemente, pues también está esta parte de los malos, que también se tiene de que, pues de dónde la sacas y todo esto. Por eso es que menciono, ya está todo regulado. O sea, tan solo, o sea, yo en sacar este producto, Sí. yo tardé poco más de 5 años, Ajá. donde ya fuera mi marca y donde yo estuviera convencida de que ya era un buen producto desde atrás, ¿sabes? Desde la planta, que estuviera con ciertos cuidados que necesita la planta, que no sea cualquier planta que siembran en De donde un sea, cerro, ajá, ¿verdad? exactamente, Sí. y que no tiene nada que ver ya con esta parte. Sí, o sea, estamos hablando de un producto limpio. Así es. desde cero. Así es. Ok, Sí. Porque recordemos que ya en México cierto tipo de actividades económicas, vamos a llamarle así en este caso, son ya reguladas y son posibles. Sí. El caso, pues ahí está la empresa de Fox, ¿no? Así es, sí. Es una empresa que ya tiene años en el mercado, que si tú tienes el dinero y la posibilidad de adquirir una de sus franquicias, lo puedes hacer. Sí. Entonces estamos hablando de una Natsili que llega al mercado con un producto bien estudiado, bien estructurado y que no estás apoyando pues esa parte, ¿no? Esa parte negra que nos está quejando oscura. a los Sí. mexicanos. Y justamente, por ejemplo, ahorita que mencionas esto de Fox y todo, que por cierto ya vendieron su empresa a unos canadienses. Ok. Mira. Sí. Entre Entonces, otras noticias. Sí, entre otros datos. Pero sí, hay muchos médicos que nos dedicamos, bueno, yo no soy médico, soy fisioterapeuta, pero hay bastantes personas del área de la salud que nos dedicamos a este tema de la cannabis, que también ya tienen sus productos. Pero lamentablemente también por el gobierno, por temas económicos, de farmacéuticas y todo eso, pues realmente no les conviene. Por eso es que no está legalizada. Pero un dato importante es que desde el 2017, en fines terapéuticos, ya es legal. Sí. Entonces, ahí no hay tema con los pacientes. Por eso es que también yo continué, porque en esa parte sí me puedo desarrollar, sí hay modo de poder impartir ese tipo de tratamientos con los pacientes. ¿Por qué? Porque ya le das esa certeza de que en fines terapéuticos sí es legal, porque también es una duda y es un tema que las personas sí, es que no es legal y es que esto y es que lo otro. Sí, en fines terapéuticos sí es legal. Sí, mira, todo este tema, la verdad es que a mí me llamaba muchísimo la atención, te lo digo, Natsi, porque cuando yo comienzo con la ingesta de este aceitito, la verdad es que yo vengo de ser un niño asmático. Okay. Y de tener todos esos tabúes, ¿no? Sobre el fumar, sobre todo este asunto. Y al momento de yo ingerirlo, de yo utilizarlo, me doy cuenta pues que precisamente yo no tenía ningún problema de alucinaciones, nunca me sentí yo adicto, nunca sentí una extrema necesidad por meter este aceite a mi sistema. Y que fuera de eso, lo que yo veía pues eran precisamente temas
beneficiosos para mi salud, porque bueno, habrá personas que nos están viendo que me conocen ya de muchos años y saben que yo en mi juventud, en mi infancia, yo era una persona de arranque, ¿no? Vamos a ponerle así. Era una persona violenta, era una persona demasiado inquieta. Lo sigo siendo inquieto, pero ahí ya entran otros temitas. Sí. Y yo me encuentro con un producto que me tomo, que me ayuda a ser una persona más tranquila, a ser un mejor esposo, un mejor hermano, un mejor hijo en cualquier situación, y es a base de esto. ¿Qué me ayudó? Perder el tabú, ¿no? Y era una parte principal por la que pues buscábamos nosotros tu presencia aquí, Natsi. Y nos gustaría, la verdad, que invitar a todas las personas que están viendo el podcast y las demás que lo vayan a ver a investigar. Y también por ahí les vamos a dejar las redes de Natsi, los contactos de ella, pues para los que estén interesados en todo este tipo de productos y de terapias. Porque además estamos hablando también que contigo pueden encontrar dos vertientes, ¿no? Y esas dos vertientes pues llegan a hacer un conjunto y ayuda bastante en todo el tema de la salud. Claro, algo que mencionaste sobre tu caso, en tu caso hay que tomarlo de ejemplo. Por ejemplo, él tiene ansiedad sí. Actualmente, pero la ansiedad ya viene desde de muchos... sí. Entonces, cuando es así, a las personas todavía les da un poco de miedo porque justamente este tema de la dependencia, ¿sabes? De la adicción sobre todo. Uh-huh. Entonces, cuando las personas tienen problemas emocionales, de ansiedad y todo eso, hay veces que sí les genera como la necesidad de estar consumiendo, sobre todo en fines recreativos. Sí. Porque ya este es otro tema. Sí, pero sí les genera la ansiedad, pero ese problema de la adicción sí hay que tratarlo sobre todo desde la parte emocional, desde la parte mental. Sí. Porque de ahí viene esa dependencia, ¿va? Uh-huh. No como tal que el aceite te lo vaya a generar, al contrario. No. Ajá. Sí, eso es algo súper importante porque la gente sí tiene ese tabú de que pues me voy a hacer adicta, o sea, con 3 gotas, ¿sí sabes? Sí. Entonces, pues no tiene nada que ver con esto. Pero ya entrando a la parte de mi trabajo y de las terapias, es un complemento para mí como terapeuta. Este tema del aceite, por ejemplo, ahorita que están aquí los productos del colágeno, es un complemento para el mejoramiento del paciente, como decía al principio, que acelerar el proceso de recuperación de las personas. Entonces, todo en conjunto va de la mano. Por eso es que yo decidí pues emprender esta marca y todo, porque yo sé que todo esto es lo que necesitan las personas constantemente. Pues mira, aquí leyendo un poquito de los contenidos que marcan el empaque del colágeno hidrolizado, que bueno, dicho sea de paso, los productos hidrolizados son mucho mejor porque tienen una mejor absorción por el cuerpo, es mucho más fácil de digerirlo, ¿verdad? Sí. Y el producto que viene, pues estás teniendo prácticamente la certeza de que va a llegar a las zonas que lo necesitamos. Sí. Y es que ahorita las personas vemos mucho la parte estética, ¿no? El colágeno, no, hombre, la piel y esto y lo otro. Pero yo te estoy viendo, por ejemplo, un omega 3. Ajá, tiene omega 3, trae proteína, vitamina E, trae Q10, trae elastina, trae 2 cosas importantes para las articulaciones, que es glucosamina y condroitina. Uh-huh. O sea, trae todo un complemento de vitaminas que justamente yo decidí hacer esta fórmula porque yo veía que era lo que mis pacientes necesitaban constantemente, era lo que mencionaba. Sí. Entonces, por eso yo decidí hacer esta fórmula completa y sobre todo que sea hidrolizado para que tenga absorción en el cuerpo. Y así es como, o sea, yo he visto también mejoras de mis pacientes, uh-huh, que la verdad ya hay muchos casos donde pues todo en conjunto les funciona. Ayuda bastante. Sí, es que aquí yo estoy viendo lo que platicamos del omega, pues ya sabemos los omegas para el cerebro, la vitamina E, pues para la
la pielecita, el complejo B directamente para los nervios, glucosamina para lo que tú comentabas ahorita, ¿no? De las cuestiones de las rodillas, zinc, magnesio, el magnesio importantísimo para las personas que tenemos ansiedad, Sí, problemas de sueño, todo esto. Entonces son descanso. productos muy completos los que nos estás presentando, Natsi. Ayúdanos un poquito más a entender, Natsi, en qué padecimientos o en qué zonas podemos nosotros aplicar todo el tema del cannabis terapéutico. Dejémoslo bien claro, porque estamos hablando de una parte terapéutica, médica, no de agarrar un churrito y darle, ¿no? O sea, ahí ya es Ya es otra asunto. historia. Ajá. Sí. Sí, bueno, pues todo va de la mano por lo que explicaba del sistema endocannabinoide. Por ejemplo, en el caso del producto del colágeno, pues son vitaminas. ¿Sí sabes? O sea, son vitaminas que pues a cierta edad dejamos de producir, entonces pues hay que dárselas al cuerpo porque pues ya no las produce naturalmente. Entonces, acompañado pues ya del cannabis y todo esto, o sea, tiene muchísimos beneficios. De verdad que yo constantemente me sorprendo de los beneficios que trae. E incluso un dato importante es que sirve para la piel. Yo algo que hago es que yo no uso skincare normal. Ya ves que ahorita está mucho de moda que el skincare coreano y todo eso. Sí. Yo utilizo el aceite, o sea, me lo pongo en el rostro. Entonces yo sé que eso me va a quitar el acné, me va a ayudar incluso hasta para las arruguitas, para que la piel esté elástica, luminosa, para disminuir la irritación o todas estas cosas. Entonces, yo, por ejemplo, lo utilizo en la cara, pero sirve para muchísimas cosas, ¿sabes? O sea, tiene demasiados beneficios. Entonces, para la gente es muy sorprendente el escuchar que un producto te sirve para muchas cosas, porque obviamente ya en marketing y todo no le puedes ofrecer a las personas un producto milagroso. Sí, no, claro. Yo creo que ahí partiríamos para que ni siquiera se te permita hacerlo de manera legal como un producto ya regulado y todo Así esto, es. ¿no? No puedes tú presentar, esto te va a quitar hasta lo pendejo, ¿no? Pues no se puede. Ahorita lo decíamos detrás de cámaras antes de que empezáramos, Natsi, al respecto, por ejemplo, de mi operación de mi rodilla que viene y que tú me lo decías, Diego. Vuelve a emplear el aceite para que no tengas tú que aumentar el tema de los fármacos en la cuestión del dolor. Justamente, pues es analgésico y anestésico. O sea, son dos cosas importantes. Por ejemplo, este es un espectro completo. O sea, es una fórmula completa, ¿sí sabes? Ahorita lo que pues es legal es el tema del CBD y todo esto. Pero en el caso de estos complementos que es anestésico y analgésico, ya entrando en tu caso clínico, pues sí te ayudaría para que no aumentes tú las dosis de los fármacos y no dañes interior a tu organismo, ¿sí sabes? Sí, porque muchas veces cuando tenemos algún tratamiento farmacéutico terminamos con la flora intestinal destrozada, el estómago, muchas situaciones pues que tienen. Entonces, pues este es un complemento. No quiere decir que si tú lo estás tomando vayas a dejar atrás tus medicamentos, ¿no? Sí. Es un acompañamiento, un complemento que te ayuda a evitar los daños que te pueden causar los fármacos y aparte a potenciar sus beneficios. Por ejemplo, en el caso de la analgesia, o sea, un fármaco, por ejemplo, el ibuprofeno. Sí. Entonces, para que tú no tengas que aumentar la dosis, tú me pones en tu organismo el aceite con todos los beneficios que te va a traer, ya no necesitas más dosis de ibuprofeno. Ajá. E incluso puedes sustituir el ibuprofeno. Ok. Yo ahorita mi cabecita como que da vueltas, Natsi, y bueno, dices, es que estamos hablando del sistema cannabinoide, endocannabinoide, que me dices que engloba todos los órganos vitales. Cerebro, entonces, corazón, pulmones, hígado, intestino. Entonces, si tú le estás dando un producto que los va a mejorar la absorción de los químicos que tú le metas a la hora de, ahorita el ejemplo del ibuprofeno,
pues si tus órganos están en óptimas condiciones, van a tener una absorción correcta de ese producto, y precisamente yo me imagino que así funcionaría el tema ya de que no tienes que aumentar ninguna dosis, o de hecho, como lo mencionabas, suspenderlo totalmente. Sí, en el caso del complemento con los fármacos, te evita los efectos secundarios que traen los fármacos. Ok. ¿Va? Que es lo que tú mencionas. Pero también en el acompañamiento de los fármacos se pueden destetar ciertos fármacos con un tratamiento constante. Ok. Sí, no es destetarlo de quitarlo y ya no me lo tomo porque ya me estoy tomando, el aceite. No es así, ¿va? Es un acompañamiento y es poco a poco. Entonces, por ejemplo, en el caso del clonazepam, sí se podría destetar el clonazepam sustituyéndolo con el aceite. Ok. Y aparte de que evitas los efectos secundarios súper dañinos que te trae el clonazepam. Sí. Y que está tan normalizado. Sí, desgraciadamente, fíjate que es un fármaco que es regulado, que no cualquier farmacia lo puede vender, pero las personas lo buscan, porque no, es que me lo tomo y me duermo así, ¿no? Pero después le agarramos ese gustito y pues ya empiezan a tomárselo como si fueran dulces. Así es. Y ahí pues hay que hacer una reducción de daño, se le llama, con el aceite se podría. Okay. E incluso en varias partes ya de la República se han llevado campañas, se han llevado programas de reducción de daños. En el caso, por ejemplo, cuando hubo una epidemia del VIH en la Ciudad de México, conocí a una persona que estuvo en ese programa de reducción de daños y lo llevó con el complemento de la cannabis. Ok. Ajá, entonces sí hay programas que se dedican a eso y sobre todo informarle a las personas que pueden sustituir ciertas cosas con la cannabis. Ok, pues bastante interesante todo este tema canábico. Sí, es todo un mundo, es todo... Sí. Sí, hay demasiadas cosas, hay demasiada información, pero también hay que saber qué información sí y qué información no, porque si hay información que es distorsionada. El TikTok es a lo que nos ha llevado, el internet, las herramientas que se nos han dado para nosotros tener una mejor información. Yo creo que lo hemos utilizado mucho para una desinformación. Vemos a cualquier persona que se presenta por ahí como experto y empezamos a creer, ¿no, Natsi? Todos estos temas que nos traen y al rato también nosotros nos sentimos expertos, ¿no? Sí, claro. Hombre, es que vi un video en TikTok que dice que si... No, hombre, no, muchachos, la verdad es que hay que increpar a todas las personas, a toda la ciudadanía, que en cualquier afección que tengan, pues asistan con personas profesionales, que sepan de lo que están hablando y que estén basados las terapias que nos vayan a ofrecer en cosas comprobables. No nada más, pues es que yo lo vi en TikTok y voy a la farmacia y dame esto. Y es que así nos ha pasado, Pasa un montón estas situaciones. Nosotros, lo repito, como dueños de una farmacia te das cuenta de muchísimas cosas. Sí. Que la automedicación nos lleva a puertos muchas veces de no retorno. Porque hay daños, por ejemplo, ya de riñones, daños renales, que al rato pues ya andan ahí buscando el donador, ¿no? O estando en las listas de espera y todo esto. Porque lo dañamos de una manera irreversible. Irreversible, así es. Lo tronamos, entramos en situaciones muy complicadas por estarle creyendo, ¿no? O a veces, por ejemplo, ahorita tú lo mencionabas, Natsi, el clona, ¿no? Que dice, no, mira, es que tómate este. ¡Guau, cabrón! Sí, como si nada, como tú dices, como si fueran dulces. Sí, y la otra persona ya, de hecho, tuve un caso yo ahí en la farmacia, que llegó una persona de Estados Unidos, oiga, es que fíjese que un pariente fue para allá y me dio de estas. Y no, hombre, me duermo, pero bien a gusto. Le dije, oiga, patrón, ¿sabe lo que se está tomando? No, pues, para dormir. Ya le empecé a explicar, no, mire, esto es una droga que causa adicciones y bla, le va a causar esto. El día de mañana no va a poder dormir si usted no cuenta con el medicamento.
Sí, y eso sí causa una dependencia. Sí, horrible. 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 Y en un abuso, unas alucinaciones, pero... Sí, e incluso así como tú lo mencionas, o sea, ya en casos muy, muy delicados o ya extremos, pues sí llega a causar hasta, o sea, de la depresión que te genera, pues hasta tendencia a suicidio. Ok, entonces ya estamos hablando de problemas muy, muy, muy hacia adelante. Así es. Y tú lo mencionabas ahorita, Natsi, un complemento fortísimo desde el primer caso que nos mencionaste de Mía, que pues bueno, me imagino los tratamientos para el cáncer son muy invasivos. Demasiado, es radiación, Diego. Sí. O sea, es algo tan fuerte que le dan a tu cuerpo que yo incluso, en mi opinión como profesional y que he visto muchos casos de estos, yo a veces creo que no es necesario. O sea, y yo sé que pues muchos profesionales de la salud se van a atacar con esto, pero es demasiado invasivo y es demasiado fuerte y la verdad, a veces los pacientes decaen más. Entonces, ya cuando le estás dando ese tratamiento al paciente, yo la verdad he visto casos muy de cerca donde el paciente solo se deprime tanto que pues ya, o sea, dice, o sea, ¿cómo se dice? Se mentaliza a que ya no va a estar aquí, ¿sí sabes? Sí. Porque son tratamientos que causan tantos efectos secundarios tan dolorosos que el paciente pierde las esperanzas. Sí. Entonces, por eso es que es un complemento. Ajá. Para que ese tipo de tratamientos no sea tan invasivo y no traiga tantos efectos secundarios. Sí. Sí. No, la verdad es que por ahí un tiempito estuvimos asistiendo con mi esposa al Instituto Jalisciense de Cancerología y ves personas pues sí muy, muy en situaciones precarias, sí, bastante lastimosas y que muchas veces por esta ignorancia. Porque mira, seamos honestos, lo decíamos por ahí en el podcast con Seferino, que todos somos ignorantes, ¿no? A final de cuentas no es como una cuestión que nos debamos sentir insultados, ¿no? Somos ignorantes en muchísimos temas, pero en estos de la salud aún mucho más. Y ignoramos ciertas situaciones como esta que nos presentas, Natsi, que nos pueden llevar a un mejor puerto, que nos pueden ayudar o por lo menos a llevar una enfermedad de una manera más, ¿cómo se podría decir? De una manera, se me fueron las palabras, es que me hace falta desayunar. Pues de una mejor manera, ¿no? Sí, sobre todo con calidad de vida. Sí. Sí, o sea, que no sea tan agresivo el tratamiento y que la persona tenga realmente una calidad de vida. Eso es lo que le ofrecemos a los pacientes, una calidad de vida. O sea, si tú decides llevar tu tratamiento y todo eso, está bien. Cada persona es libre de decisión, sobre todo en salud. Pero sí, yo considero que también como parte de ciencias de la salud, los médicos sí deberían de explicarles realmente lo que conlleva todo ese tipo de tratamientos y mostrarles también otras alternativas que justo genera eso, una calidad de vida. Que el paciente va a tener un tratamiento un poco más amigable con su cuerpo y que no me va a dañar tanto ni me va a bajonear tanto, ¿sabes? Porque tan solo el hecho de no tener apetito, el insomnio, tu temperamento, o sea, tus emociones ya andan vueltas locas, sí. Entonces, pues realmente hasta deja tú del paciente, también al su entorno, sus cuidadores, pues también es muy fuerte vivir todos esos casos de cerca. Sí. Y muchas veces pues las personas justamente por falta de información, por falta de conocimiento de otras alternativas, pues no tienen una calidad de vida. Es importantísimo lo que dices, Natsi, porque muchas veces el tratamiento psicológico es una parte esencial para esas personas, precisamente sí, por todo el decaimiento que conlleva. Y muchas veces, o la gran mayoría yo creo, decimos, es que es porque tiene X enfermedad.
Y a veces no es la enfermedad, a veces es el tema de no dormir, lo que tú estabas comentando, Natsi. Y encontrar algo que te apoye en estas vertientes, pues vas precisamente lo que nos decías hace también un momento, vas destetando ciertas necesidades, a lo mejor de acudir con un psicólogo y estar en terapia, y que toda la familia estén pues bien jodidos, ¿no? Porque están viendo a su familiar en una situación muy precaria. Natsi, por parte también del tema de la fisioterapia, ¿qué podemos encontrar de beneficios para nuestro día a día? Fuera de decir, es que me torcí un pie. Porque muchas veces vamos ya cuando tuvimos un accidente, pero no propiamente la fisioterapia se emplea cuando tienes un accidente, ¿no? Un golpe o cualquier situación de ese tipo. Justamente lo que dices es súper importante, porque muchas personas conocen la fisioterapia después de que tienen una lesión. Y la fisioterapia no solamente es para rehabilitar, también puede ser preventiva. Tiene demasiadas ramas, o sea, la fisioterapia es muy, muy amplia y tiene cavidad en muchos ámbitos. Pero sí es importante que las personas empiecen a conocer un poquito más sobre este tema de la fisioterapia, porque justamente lo que menciono, yo en mis tratamientos que hago, o sea, sí llevo tratamientos de rehabilitación, pero yo me dedico más a lo que es la fisioterapia holística, ¿va? ¿Nos podrías explicar un poquito? Sí, claro. La fisioterapia holística es el conjunto de técnicas, tanto lo que hemos platicado anteriormente, tradicionales, ancestrales, energéticas, manuales, también donde se lleva a cabo la aparatología, ejercicio funcional, o sea, son muchas cosas, ¿va? Que se engloban. En mi caso, o sea, yo lo que hago con mis pacientes es brindarles todas las alternativas o técnicas que yo puedo para que el paciente realmente vea una mejoría en muy poco tiempo. Entonces, muchas personas sí están en contra, como de que, los fisioterapeutas no, sobre todo los fisios, que son los que más se atacan, de que un fisio no debe de dar masaje, un fisio no debe de hacer esto, o sea, es más el ejercicio funcional. Claro que funciona el ejercicio funcional, de hecho es la mejor manera de dar una rehabilitación, pero hay otras técnicas que también te ayudan. Entonces, ¿por qué no tomarlas? En la parte, por ejemplo, tradicional, algo muy, muy curioso y muy común aquí en México, el susto y el empacho y todas estas técnicas que... El jalón del cuerito. Sí. Pero, por ejemplo, el empacho tiene su explicación científica. Entonces, lo que yo comencé a hacer es justamente encontrar una explicación científica de ciertas técnicas. Ya, por ejemplo, lo de la mollera, pues sí es algo ya ficticio, ¿verdad? Sí es una deshidratación. Pero en el caso, por ejemplo, del empacho, sí es real. O sea, sí pasa, es un problema digestivo, lo pueden causar varias cosas. En el caso del susto, del espanto, también son cosas diferentes que también generan ciertos síntomas en tu cuerpo, ciertos daños, que también, por ejemplo, el susto te genera ansiedad, te genera problemas hasta intestinales, porque pues, es el segundo cerebro. Entonces, todas estas técnicas yo las empecé a englobar para darles un tratamiento más amplio a mis pacientes, sin perder también lo que es la parte tradicional y ancestral, que también en otra parte que es bien importante, que es la energía, la parte energética del Reiki, de trabajar ya con el cuadro espiritual de las personas. Esto ya entra más en la parte mística, pero que también es un conjunto de áreas que complementan al ser humano, ¿sí sabes? O sea, como la parte espiritual, el cuerpo, la mente, todo eso, o sea, somos todo. Sí. Entonces también hay que trabajarlo, y también nosotros llevamos ese tipo de tratamientos con una terapia también energética, que ahí justo
es cuando escaneas a la persona ya energéticamente y te puedes dar cuenta de ciertas cosas. Por eso es que te detectó mi mamá la ansiedad. El tema de la ansiedad. Así es. Sí, fíjate que ahorita que lo estabas platicando, Natsi, me recuerda a la primera vez o las primeras veces que asistí con una persona. Obviamente no voy a dar nombres ni nada de eso, ¿verdad? Pero yo fui con una afección física y me puso una putiza. Pero una putiza que yo salí y me sentí peor de como llegué. Y nunca vi un beneficio. Y la verdad es que iba, no me acuerdo si 2 o 3 veces por semana. Y fue por un plazo largo. El caso también le sucedió a mi esposa. Eso fue antes de casarnos, que la llevo yo con esta misma persona. Y lo mismo, le pone una madriza, le hace no sé cuánto y nunca encuentra una mejoría. Entonces todo lo que tú dices es que hay personas que se dedican simple y sencillamente a lo que van y estudian en una escuela y no tienen todos estos complementos que igual se puede llevar a cabo y tener, lo que tú dices es importantísimo, de una recuperación en menor tiempo, o no una recuperación, sino resultados. Resultados, así es. Resultados en menor tiempo, que es, la verdad es que lo que buscamos, ¿no? Que me duele, a final de cuentas es una afección que causa dolor y que tú quieres sentirte bien. Sí, y pues todo es un complemento de técnicas. Por ejemplo, en la parte que tú dices, quizá fue una terapia de quiropraxia. Que también los ajustes podría ser articulares o del sistema óseo, para que no se escuche tan feo, también nos sirven, también son parte del tratamiento, pero hay que saber aplicar las técnicas, porque yo considero en lo personal, o sea, yo como terapeuta, que no es necesario generarles tanta tortura al paciente para que realmente le funcione. Muchas personas tenemos esa idea de si no duele no sirve, y no tiene que ser así necesariamente, ¿sí sabes? O sea, no necesitas torturar tanto tu cuerpo para mejorarte. Por eso es que todas estas técnicas que hemos estado hablando son un complemento y todo va de la mano. Entonces, sí sirve ciertos ajustes de la quiropraxia, sabiéndolos aplicar, sabiéndolos a quién se lo vas a aplicar y si es apto, y también tomar en cuenta el umbral del dolor de cada paciente o de cada persona, porque también es importante, o sea, si mi umbral de dolor es muy bajito, o sea, no lo tolero, obviamente yo ese tipo de terapias no las voy a tomar. ¿Por qué? Porque realmente no me va a traer un resultado beneficioso, al contrario. Y ya ahorita hay demasiadas cosas que pueden evitar ese tipo de terapias tan rudas. Sí. Ya no es necesario generar tanta fuerza. La putiza. Ajá. Sí, pues con ustedes, Natsi, siempre ha existido como una evaluación previa, ¿no? Ah, claro. Muchas veces esperas tú que llegues con la persona, ¿sabes qué me duele aquí? Bueno, el codo me duele horrible. Ya, sí te están malmodeando el puro codo y le dan. Y con ustedes no, con ustedes es una evaluación de ver, ¿sabes qué? Mira, estás chueco de aquí, estás chueco de acá, esta parte te está presionando tal nervio que te puede reaccionar en tales situaciones. Y hay una terapia enfocada ahora sí, que a lo que tú vas quejándote, ¿no? Sí. Y esta valoración que se hace previa con el paciente es para determinar qué tipo de tratamiento o técnicas podemos utilizar con la persona, porque no todas las personas podemos tolerar las mismas técnicas o la misma terapia. A cada paciente se le hace su tratamiento personalizado para llevar a cabo su recuperación. Pero también es importante evaluar, por ejemplo, en lo que mencionaba, qué tipo de técnicas vas a utilizar. ¿Por qué? Porque hay colegas o hay quiroprácticos o personas que se dedican a esto que utilizan su terapia como una receta de cocina.
O sea, para todos es lo mismo. Sí, es lo mismo. Entonces, no es así. Cada persona somos diferentes. Cada persona traemos diferentes padecimientos. O sea, todo en general cambia en cada persona. Entonces, eso es importante tomarlo en cuenta para determinar si mi paciente es apto para ciertas cosas o no es apto. Entonces, también es que cada vez que va el paciente, o sea, en cada terapia, en cada sesión, es diferente la terapia porque cada vez vas generando diferentes síntomas. Sí. Entonces, también eso es importante. Por ejemplo, yo en fisioterapia, que normalmente se manejan 2-3 veces a la semana y a veces en una lesión llevan hasta 12 sesiones, 15 sesiones. Ok, está perfecto, pero... Un montón de tiempo. Ajá, sí. ¿Cuánto tiempo? Y muchas veces también hay que verlo por la parte económica, las personas no pueden pagar ese tipo de tratamientos. Sí. Entonces, también es importante adaptarnos a esas cuestiones. Sí, nosotros, pues, ¿qué nos han dado? Yo creo un máximo de tres sesiones cuando andamos mal, ¿no? Y bueno, es que la verdad, bueno, nosotros nos atrevimos a invitarte, Natsi, Gracias. por tantísimas cosas que nosotros hemos experimentado con ustedes, y no solo nosotros, porque hemos recomendado muchísimas personas, sí, familiares, amigos, y hemos visto que precisamente, dado a que ustedes no tratan a todas las personas igual, han salido afecciones de unos y de otros. Por ahí, por ejemplo, a mi suegro le detectaron que por ahí andaban con problemas de estrés en demasía y con problemas cardíacos. Parientes míos que me han dicho, es que yo ya ni me acordaba que tenía esta lesión de tantísimos años que me había sucedido y me la quitaron. O sea, la personalización de cada terapia que ustedes dan, pues la realidad es que da resultados. Da resultados. Y son personas muy comprometidas con su profesión y con sus clientes. Sí. La verdad, no son personas, precisamente muchas veces decimos, es que el dinerito, ¿no? Sí. Vemos nuestra profesión como una manera de traer dinero, y es válido, ¿no? Porque al final de cuentas tenemos necesidades y cuentas por pagar absolutamente todos, pero ya cuando te vas más allá, pues sí dices, oye, es que no estoy viendo yo una mejoría y lo único que veo es que mi cartera está vacía. Ajá, a eso me refería, que el tratamiento a veces de rehabilitación es muy largo. Entonces, muchas personas no terminan su tratamiento. Sí. O me ha pasado que hay pacientes que me dicen, ¿sabes qué? Yo ya llevé 2-3 tratamientos de rehabilitación y no veo mejorías. Entonces, pues yo ya no sé, ya estoy desesperado, ya no sé qué hacer. Entonces ahí es cuando todas las técnicas posibles se complementan y es donde se aplican. ¿Sí sabes? Logramos llegar a... Así es. Y también, justamente ayer tuve un paciente que me mencionó algo que me dio un poquito de vueltas en mi cabeza, que me dijo, es que tu trabajo es auténtico, eres auténtica con lo que haces. Y es justo la parte donde a mí desde pequeña se me enseña a entregar tu corazón, ¿sí sabes? Junto con el tratamiento, o sea, que no solamente es, pues le hago estas técnicas y ya le pongo los aparatos y ya va. No, sí. O sea, es interactuar con el paciente, es escucharlo, es ver más allá. Sí. Ver más allá, y yo creo que eso todavía a ustedes los arropa, los hace sentir cómodos, les causa un bienestar. A veces también nos ha pasado que también se mueven emociones. Entonces, también tratando esta parte emocional y detectando ciertos puntos, también nos ayuda a que el paciente mejore más rápido, porque también hay veces que el tema principal o de raíz son las emociones. Sí. Entonces, también hay que detectar todas estas partes que son súper importantes. Y así es como trabajamos, realmente con el corazón. Sí, se nota, Natsi. Se nota. Yo creo que primero la entrega a la profesión y después el dinero con ustedes. Sí. Honestamente, nosotros lo hemos visto.
Muchas gracias. Varias ocasiones, y nos da muchísimo gusto, Natsi, que hayas aceptado esta invitación a nuestro podcast, que vengas a platicar y a liberarnos de tantos tabúes, de tantas ideas que nos detienen y que nos meten en más problemas a veces de los que podríamos tener, simple y sencillamente por no querer abrir la mente. Así es. El día de hoy tenemos la presencia aquí de una total profesional con muchísimos años de carrera, con una familia que te respalda. Sí, un legado. Un legado, sí, exactamente. Y pues para muestra un botón, Natsi, una jovencita de 25 años. 25. Licenciada, con una propia marca, ya también eres, se me fue te digo que hoy sí ando muy pendejo. Conferencista, estás dando conferencias, sí, o sea, tienes una carrera amplísima, con muchísimo que ofrecer y muchísimo más por delante, Natsi. La verdad es que ha sido un honor enorme tenerte aquí con nosotros. Al contrario, muchas gracias por la invitación y también gracias por interesarse en este tipo de temas que a las personas le pueden ayudar mucho. Tan solo el conocimiento, el poder descubrir que hay más cosas, ¿sí sabes? Entonces, muchas gracias también por darme este espacio para poder compartir lo que se me ha enseñado también desde hace muchos años y sobre todo desde el legado de mi abuelo y de mi mamá, que también es súper profesional. Entonces, muchas gracias por la invitación y espero que toda esta información que compartimos le sea útil a las personas para que puedan tomar otras alternativas naturales, ancestrales, espirituales y de todo, manuales, y que conozcan también lo que es la fisioterapia holística. Sí, hay que abrirnos, señoras y señores, hay que abrirnos porque la ciencia, lo dijimos desde un inicio, no deja de avanzar, y Natsi es el vivo ejemplo de esas personas en quien se vienen a depositar todos esos conocimientos de estudiosos, de personas comprometidas con este tipo de situaciones y que tenemos al alcance de nuestra mano, ¿no? Es una jovencita de la zona metropolitana que no solamente atiende a personas de la zona metropolitana, vienen personas de quién sabe qué tantos lugares. De Las Vegas, de California, de Boston, de muchos lugares. Sí, que se toman el tiempo de venir desde lejísimos para que ustedes les pongan las manos encima y les ayuden a mejorar su salud. Entonces son jovencitas que gracias a Dios han elegido el camino que Él les puso, que están ahí y que nos dan muchísimo. Yo los invito de verdad, de todo corazón, por experiencia propia y familiar, que se den la oportunidad de asistir con personas así de profesionales como lo eres tú, Natsi, y que pues sigan las cosechas en todo esto. Sí, espero que así sea. Hecho está. Muy bien, Natsi, ¿quieres darle por favor a las personas que están ahí tus contactos? ¿Cómo te podrían contactar? Sí, claro que sí. En redes, la marca está como Canalift MX, en Instagram, en Facebook, en TikTok, y mis redes personales es lt.natsiramos, y ahí me van a encontrar también en TikTok y en Instagram. Ok, bueno, antes de despedirnos, señoras y señores, quiero que quede algo también muy claro, porque desgraciadamente vivimos en una era que no se nos ha borrado el machismo, no se nos ha ido esta idea retrógrada y ancestral, que creemos que una mujer que se dedique a la terapia es una mujer que se dedica a situaciones de esta profesión más antigua, ¿no? Por no ponerle palabras que se escuchen feas, y llegamos con la idea de faltarles al respeto y de buscar situaciones equivocadas. Señoras y señores, hay que darle el respeto debido a estas personas que se dedican en cuerpo y alma a sanarnos, y denles
Pues sí, lo estoy repitiendo demasiado, pero es un respeto, ¿no? En todo el espectro que merece esta palabra, y no seamos pendejos y lleguemos a querer faltarles a todo esto que representan estas personas que se entregan a la salud pública, porque Sí, así es. así es. Hay que respetarlas totalmente y saber que son personas que merecen total y absoluto respeto, y en mi caso, admiración. Muchas gracias. Muchísima admiración por ustedes. Gracias. Y pues bueno, señoras y señores, yo no dudo que vaya a haber muchas dudas también que vayan a surgir después de esto, y tampoco dudo que volvamos a tener a una Natzy Ramos aquí presente de enfrente de los micrófonos y cámaras de Entre Líneas. Pero bueno, hasta hoy pues ya se nos terminó el tiempito, Natzy. De nueva cuenta, te agradezco infinitamente que nos hayas regalado este tiempo, estas palabras y estos conocimientos a nosotros y a todas las personas que vayan a ver este podcast. Al contrario, un placer, y muchas gracias por escucharnos, por llegar hasta aquí también del video y poder responder ciertas dudas. Incluso si tienen algunas dudas, pueden ponerlas en los comentarios y las podemos resolver. Estaría muy padre por ahí que a lo mejor después hagamos un en vivo, en el que podamos tener una interacción directa con las personas que nos Claro estén que viendo, sí. y a lo mejor en ese momento estar contestando ciertas dudas al momento, ¿no? Pero eso ya será después, esto depende de ustedes si así lo quieren. Señoras y señores, ha sido todo por el capítulo de hoy. Mi nombre es Diego Aceves y estuvimos en la presencia de Natzy Ramos. Muchas gracias. Hasta luego. Que estén muy bien. Hasta luego.